Hemos avanzado miembro superior desde el codo hasta la mano, ¿no? Y hemos hablado del síndrome compartimental. Y de acuerdo que recibí una tarea ya ustedes de las lesiones, ¿cómo que no? ¿Sí? A ver, las lesiones de los nervios, ¿no? En la anterior, cuando veamos la siguiente clase vamos a ver. Bueno, si no les di, les voy a dar ahora la tarea. La clasificación de Sedón. Ah, bueno, perfecto, ¿eh? Bueno, está bien, ¿eh? Ya me estaban haciendo dudar si es que me estaba acordando yo. Entonces, miren, la clasificación de Sedón es para saber qué tipo de lesión neurológica tiene un paciente o qué grado de lesión, ¿no es? ¿Se acuerdan cuáles son las tres clasificaciones? O sea, en los tres que clasifica Sedón, las principales es neuropraxia y neuromesis, ¿no es? Entonces, eso van a repasar porque eso va a entrar en el examen. Te estoy avisando, primero que me digan el doctor, no nos dijo, en fin. Entonces, tenemos que repasar eso para saber, sobre todo, algunas manifestaciones clínicas que vamos a ir viendo ahora. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos huesos tiene el miembro superior? A ver, ¿quién se acuerda? O también se denomina extremidad torácica. Pueden ustedes encontrar, a veces en la pregunta dice extremidad torácica o miembro superior, pero realmente lo conocemos en anatomía básica, miembro superior, pero ya nosotros en traumatología manejamos más el término como extremidad torácica o extremidad pélvica. ¿Sabe cuántos huesos tiene la extremidad torácica? ¿Quién se acuerda? ¿Ya? A ver, ¿cuáles son esos huesos? ¿Sí? No, dice los 22. Los huesos del miembro superior. Claro. Escápula, húmero, clavícula, punto radio, los metacarpianos, falanges, 1, 2, 3. Entonces, miren, tenemos la escápula, la clavícula, el húmero, el radio, el cúbito, ¿no es? Después tenemos que los huesos del casco, que son 8, los 5 metacarpianos y las 14 falanges. Entonces, esos son los huesos. Ya hemos estudiado, nosotros ya hemos visto radio cúbito y algunas variedades de las fracturas de la mano, ¿no es? De Rolando, de... ¿qué más? ¿Cuál es el otro? Del primer metacarpiano, Rolando, ¿qué más hay del otro? ¿Cierto de algo? ¿Quién se acuerda? ¿Se acuerdan que era la fractura de Galeazzi? De Montecchia, eso le pasa. ¿Ya? Bueno, vamos a hablar ahora de esto otro. Clavícula, escápula, húmero, radio cúbito. Vamos a hablar ahora de clavícula, escápula y húmero nada más. ¿Ya? Un poquito nada más de la escápula. No vamos a hacer énfasis mucho en la escápula, porque la escápula es una fractura muy infrecuente. ¿Ya? Es una fractura de alta energía, una fractura compleja, ¿sí? Y solamente se ve cuando hay una lesión de alta energía. Entonces es muy infrecuente, entonces no vale la pena que hagamos una clase por algo que es muy infrecuente. Esto es como cuando llegan, digamos, no sé, endocrinología y ven su libro donde dice, digamos, no sé, síndrome de los sistemas acá y dice que son raros y hasta el libro le da un pedacito, ¿no? Pero no necesitamos hablar como diabetes, digamos, ahí le da como 20 páginas en el libro. Pero su clase igual habla más de diabetes y cosas así, ¿no? Entonces, la escápula, recuerden que es una fractura infrecuente, es una lesión de alta energía que viene asociado generalmente a pacientes politraumatizados. Cuando ustedes vean una fractura de clavícula, el paciente tiene algo más, no es lo más que tiene, pero la fractura de escápula, el paciente tiene algo más, no tiene solamente una fractura de escápula. O tiene condición de tórax, trauma de tórax, fracturas costales, trauma de abdomen, pelvis, alguna cosa, es un polio traumatizado. Más frecuente es la clavícula. No vamos a hacer repaso de la anatomía, ustedes ya saben anatomía, la forma densitárica, la cara anterior, el borde anterior, superior, la inserción muscular y todo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta serie? Es la relación anatómica que tiene la clavícula. ¿Se acuerdan qué es lo que pasa por la parte posterior de la clavícula? En el tercio medio. Algo importante ahí que pasa aquí, ¿se acuerdan? Pasa todo lo que es el paquete vascular y nervioso del miembro superior.
troncos. ¿Se acuerdan del plexo braquial cómo nace? Sí. Sí, a ver cómo nace. ¿Desde dónde nace? ¿Dónde? ¿Dónde nace? Entonces, nosotros tenemos el plexo braquial, ¿no? Tenemos los troncos primarios y los troncos secundarios, ¿no? Entonces, los troncos secundarios se dividen en las raíces nerviosas y tenemos 5 terminales del plexo braquial. ¿Se acuerdan las 5 terminales del plexo braquial? ¿Cuáles son? Nervio mediano, el axilar, radial, cutáneo y orbital. Ya, entonces, ¿para qué? Tienen que saber ustedes la percepción de ese nombre para ver si algún paciente tiene alguna lesión ocasionada por algún trauma o una fractura asociada. Por eso es importante que sepamos la relación de los huesos con los nervios del cuerpo. Entonces, si ustedes tienen estas 5 terminales y tienen una lesión del nervio radial, ¿cómo se va a manifestar esta lesión? ¿Cómo lo van a ver al paciente ustedes con la lesión? Mano caída. Entonces, siempre que ustedes vean un paciente que tiene la imposibilidad para hacer la extensión de la muñeca y la extensión de los dedos, es una lesión del nervio radial. Entonces, tienen que anotar ahí, ¿no? Después tenemos el nervio cubital, que la manifestación es en garra, ¿no? Mano en garra, el cubital, el mediano es la mano del predicador. Después la otra terminal del plexo braquial es el nervio axilar o circunflejo también, que pasa por donde pasa por el cuello quirúrgico del húmero, ¿no? Entonces, todas las fracturas que sean proximales del húmero hay que descartar una lesión del nervio axilar. ¿Y cómo se manifiesta este nervio? Es mixto, motor y sensitivo. Motor, ¿qué hace? Hace inerva todo el deltoide y es elevación del brazo hacia el anterior y hacia el lateral. Todo lo que hace el deltoide provoca esa función del nervio axilar. Y el otro, el músculo cutáneo, es elevado al coraco braquial, tiene que hacer la flexión del antebrazo sobre el brazo. Entonces tienen que saber eso como una evolución. ¿Ya? Entonces, importante que sepan ustedes que por detrás de la clavícula le pasa todo el plexo vascular nervioso. Entonces, si han debido ver ustedes algún meme, yo puse y me olvidé traerlo, que dicen, ¿qué coraje tiene esta persona? Dice, cuando se puso un piercing o una media clavícula, no por atrás ahí, mañana no sabe que por allá atrás está todo el nervio que podía haber lesionado algo, ¿no? Entonces, me olvidé traer, quería ponerla en la diapositiva, pero no lo pude conseguir. O me olvidé, creo. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Entonces, la clínica, miren, todos los pacientes tienen dolor, aumento de volumen, impotencia funcional en una fractura de clavícula, fractura de lo que ustedes quieran, porque esa es la clínica de todas las fracturas. Pero hay algunas que son específicas de cada uno. Como por ejemplo, lo que me hicieron algún reclamo del examen, decía la pregunta si no es la luxación anterior de cadera, no sé qué, ese no es. Entonces yo les dije que puede tener acortamiento y también puede tener alargamiento en la clase. No está anotado en la diapositiva, pero yo les explico en la clase que puede ser. Entonces, si ustedes, yo les pongo en el examen clínica de una fractura de cadera, ustedes me ponen, de clavícula, le ponen dolor, aumento de volumen, impotencia funcional, eso tienen todos. Tienen que ponerme lo específico para saber qué es lo que tiene este paciente. Entonces, ¿qué se le hace? Un hombro descendido con respecto al lado sano. ¿Sí? La distancia del hombro está, en relación al sano, está acortada porque la clavícula se fractura y se acorta. Y vamos a ver realmente así con una deformidad a nivel de la clavícula, ¿no? Entonces, finalmente, y el antecedente siempre de haber recibido algún trauma o un golpe o algo. Entonces, pedimos los estudios, siempre hay que pedir una radiografía anterior o posterior de hombro, en este caso, para poderla valorar. El primer estudio, yo les pregunté en el examen, digamos, ¿cuál es el estudio que ustedes pedirían en emergencia en una paciente que tiene dolor, aumento de volumen, impotencia funcional, acortamiento del hombro y una deformidad en la clavícula? Le pongo una serie de estudios ahí, ustedes, hasta tomografía, a veces marcan, no sé qué. ¿Qué hay que hacer primero? Una radiografía anterior o posterior de hombro. ¿Ok? Entonces aquí está, miren la radiografía. ¿La ven la fractura? ¿La pueden ver aquí? A ver, ¿cómo sería el diagnóstico de este de aquí? ¿Cómo sería el diagnóstico? Fractura después
Esta es la clavícula, ¿no? Sí. Llegaste aquí Ah, ya, eso era. y continúa para allá. Sería bien. ¿Por qué sería bien? Si no dice que hay herida, no hay herida. ¿Por qué no es abierta? Porque no dice que hay herida. Porque no hemos hablado de herida. Ya les dije yo. La fractura puede estar así como está, y ustedes al paciente lo ven en su piel, que la clavícula está aquí afuera, y no hay una herida, no es expuesta. Tiene inminencia de exposición, que es diferente, o sea que está cerca de que se haga una expuesta. Entonces es una indicación quirúrgica para las clavículas de inminencia de exposición, porque el paciente va a mover cualquier lado y ¡pum! Puede salir el hueso. Y entonces fractura de clavícula en diáfisis transversa cerrada. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? No, dijo su compañera, ya está de rojo, dijo no. ¿Por qué no está de acuerdo? No cerrada. ¿Está de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo? Pero fíjense que tiene, el trazo está aquí, tiene un hueso, ¿no? Tiene puede ser multifragmentaria, pero tiene ya un fragmento, dos fragmentos, tres fragmentos. Entonces una fractura de clavícula en la diáfisis, trazo multifragmentado puede ser, o con tercer fragmento le pueden poner, o también se puede decir que es una fractura segmentaria que tiene dos trazos fracturarios, o sea que un segmento de hueso está suelto, ¿ya? Y es cerrada porque no tiene herida, ¿no? Mientras ustedes no vean la palabra que tiene una herida, no pueden decir que es expuesta. Y eso siempre les hago énfasis. Porque a veces dicen, no, eso es fijo que está fuera del hueso. No, no. Cuando lo ven ustedes, si el hueso está con una herida, es expuesta. Si no, no. Por ahí hay una persona que tiene mucha musculatura, entonces ni siquiera se va a tapar de una vez. O por ahí si es un paciente bien delgadito, puede ser que se haya salido, ¿no? Pero si no tenemos una herida, no sabemos si es expuesta. Si no hay herida, es cerrada. ¿Ok? ¿De qué? No, pues si es cerrada. Si es cerrada, cerrada. Si es expuesta y tiene una herida de 10 centímetros, ¿qué sería? ¿Qué grado sería? ¿Ah? ¿Qué sería? Hasta 1, grado 1, ¿no es? De 1 hasta 10, más de 10, 3. Entonces si es 10, 2, dice hasta 10. Y de ahí de 10 para arriba, de 10.1 para arriba, quiere ser más exacto. ¿Ya? El tratamiento de la fractura de clavícula se pueden hacer de forma conservadora con un vendaje en 8, y hay algunos vendajes ortopédicos o algún tipo de inmovilización. Pero imagínense estar así 4 semanas. Entonces a veces uno lo pone al paciente con un vendaje así, el paciente al otro día dice, doctor, estoy muy incómodo, no lo operen. Porque tú lo operas al paciente y el paciente va a estar así al otro día y a la semana va a estar ya en fisioterapia moviendo la extremidad, que a veces tiene que estar como 4 semanas y de que consolida la fractura de clavícula. ¿Por qué? Porque tiene mucha vascularidad. Porque pasa por detrás del paquete principal del brazo, pasa por detrás de él y le da mucha vascularidad, entonces de que consolida. Hay muchos pacientes que tienen politrauma, digamos, que están en terapia intensiva, entubados y todo, y tienen una fractura de clavícula, y después de 2 semanas salen de terapia y esa fractura ya está súper pegada, porque aparte de que le estuvieron inmovilizado, le dieron hiperventilación, post-terapia y todo, entonces mejoró la fractura y pega la fractura. Entonces no se le hace realmente mucho. ¿Ok? Pero ¿La fractura de clavícula es frecuente? sí. Es frecuente. Es frecuente, ¿por qué? Porque es uno de los huesos que está más expuesto del accidente torácico, que es realmente caídas, golpes, todo. Es lo que más hay fractura de clavícula. Y ya cuando sea cirugía, y le ponemos una placa o un clavo, y depende de la técnica que queramos utilizar cada uno. ¿Ok? ¿Dudas con la fractura de clavícula? No está claro, ¿no? Ahora vamos a hablar del húmero. El húmero se divide en proximal, en la diáfisis y en la parte distal. En la parte proximal, ¿qué dijimos? ¿Qué nervio es el que pasa por la parte proximal?
proximal, el axilar, ¿no? O circunflejo. Entonces, todas las fracturas que tengan involucrado al número proximal, nuestra obligación es evaluar la parte neurológica del nervio axilar. ¿Y cómo lo vamos a valorar? Si el paciente tiene una fractura, como en este caso, miren, aquí está la fractura. Si le quiere, tenemos que pedirle al paciente para saber si el deltoide funciona, que mueva el brazo. Pero imagínense que está fracturado, el paciente no va a poder mover el brazo. Pero como es un nervio sensitivo y motor mixto, nosotros comparamos la sensibilidad del lado contrario con el lado enfermo. En la porción anterior del deltoide siente igual aquí que aquí, si siente igual aquí que acá, si acá, acá, posterior. Entonces asumimos si sensitivamente está íntegro, que el motor también está íntegro. Entonces la sensibilidad de los dos deltoides tiene que estar equiparable en un paciente para que nosotros podamos descartar la lesión de la parte neurológica. Bien, así se manifiesta generalmente. Generalmente son personas de la tercera edad, con caídas, por lo general. Y van a haber equimosis, una equimosis. A veces al principio no hay equimosis, porque el paciente se fractura y como las lesiones a veces son intracapsulares y hay mucho músculo, solamente tienen el dolor, hacemos el diagnóstico de una fractura del húmero proximal y al otro día aparece todo moreteado el paciente hasta las costillas y llega por acá el codo y todo. ¿Por qué? Porque recién empieza a salir el hematoma, entonces más o menos esa es la clínica del paciente. ¿Qué hay que hacer? Inmovilizarlo para darle reposo al paciente y ya decidir si lo operamos o no lo operamos. Y va a depender de la actividad que haga cada paciente. Porque a estos pacientes de aquí le debemos ofrecer algo que los rehabilite más rápido, ¿no? En cambio, los pacientes de allá probablemente no requieran una rehabilitación más rápida. Se puede hacer un tratamiento conservador y un tratamiento quirúrgico. Pero siempre cuando es conservador, o sea, no quirúrgico, hay criterios para decir este paciente va a ir bien con un tratamiento no quirúrgico o directamente si sabemos que no va a ir bien con un no quirúrgico, en vano decirle no nos opere sabiendo que va a ir mal. Entonces, la edad que tenga el paciente, haga lo que haga, si la fractura está muy desplazada, tiene que operarse para estar bien. Porque después, ¿qué pasa? Se necrosa la cabeza del húmero, se reabsorbe, es como si fuera una uva, digamos. La uva se vuelve una pasa. ¿Okay? Entonces después ya el paciente no puede mover el hombro, con capacidad, y ahí tenemos que cambiar por una prótesis de hombro y cosas por el estilo. Entonces se pueden hacer placas, tornillos y hacer un tratamiento de inmovilización para un tratamiento no quirúrgico. ¿Okay? En el número proximal. Entonces, ¿qué es lo importante saber aquí en el número proximal? Que son fracturas frecuentes en la tercera edad. Siempre hacer una radiografía anterior o posterior de hombro para hacer el diagnóstico de esta fractura y evaluar el nervio axilar, que es el más frecuente que se puede lesionar en caso de una fractura a nivel proximal. ¿Okay? Ahora en la diáfisis. En la diáfisis del húmero puede ser trauma directo, los sistemas acá, pero miren, ¿cuál sería el diagnóstico que ustedes tienen de esta fractura? ¿Cómo harían el diagnóstico de esta radiografía que está aquí? Ya. Entonces es una fractura a nivel de la diáfisis, igual como la otra es multifragmentaria, o pueden poner segmentaria, o pueden poner con tercer fragmento, como ustedes quieran poner, pero que se haga entender de que es más de un fragmento que tiene la fractura. Y como no tiene ninguna herida, el paciente es cerrado. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el nervio que se afecta más frecuente ya en la diáfisis del húmero? ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay una, no es una variación, es una parte anatómica del húmero de la diáfisis, que es el canal de torsión del húmero, ¿no? ¿Se acuerdan de eso, no? En anatomía, y ahí siempre preguntan, ¿no? En anatomía, ¿qué nervio pasa por el canal de torsión del húmero, ¿no? ¿Cuál es? La diáfisis. Entonces, todas las fracturas de húmero en la diáfisis tienen que evaluar ustedes el nervio radial. Una vez estábamos en el hospital, tuvimos una paciente con fractura así, que la traído de otro lugar y ya venía con su inmovilización. Llega la primera doctora de un paciente, mira esa fotografía y yo veo fractura tercio medio, diafisaria, oblicua, no sé, y ya le digo, ahorita la voy a ir a ver, si estaba por ahí interno conmigo, digo, a ver, anda, revisar el paciente si está
tú mueves los dedos bien, ya se va al interno y regresa. Y me dice, sí, doctor, mueve los dedos. Seguimos en la consulta, era un paciente de emergencia, y después dije, vamos a verlo de nuevo. Y fuimos a verlo al paciente y obviamente estaba así, después estaba así. Y le digo, mueva los dedos. Así es. Entonces, ¿mueve o no mueve los dedos? Mueve, ¿ves? Pero lo que yo quería preguntarle, yo también inteligentemente hice mal la pregunta a él, ¿no? Yo quería ver cómo estaba el nervio radial. Yo pensé que me había entendido, pero no me entendió. Entonces le dijo, señor, mueve los dedos. El paciente dijo, sí. Mueve los dedos. La respuesta era, mueve los dedos. Yo quería decirle que haga que extienda la muñeca para arriba, que mueva los dedos para arriba. Pero el paciente no podía hacer eso. Entonces tiene una lesión del nervio. Entonces el diagnóstico completo sería una fractura en la diáfisis del húmero, una fractura de húmero a nivel de la diáfisis, trazo segmentario, cerrada más lesión del nervio radial. Si ustedes en el caso clínico ven que dice que el paciente no puede tener la muñeca con los dedos bajos, tienen que asociarle después de cerrada más lesión del nervio que ustedes vean que puede estar lesionado. ¿Okay? Muy rara vez se lesiona el mediano y el cubital en este tipo porque están más lejos de la fractura, pasan muy lejos. Pero el que pasa pegado al hueso es el nervio radial. ¿Okay? Y a veces pasa que se está íntegro el radial cuando llega el paciente y en el postquirúrgico queda con una lesión del radial. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos que entrar a la fractura, cuando entramos por vía posterior, tenemos que levantar el nervio radial, tenemos que despegar y levantarlo para poner por debajo de la placa, poner los tornillos y volverlo a poner. Entonces, esa manipulación del nervio que hacemos hace que el nervio se paralice, porque es muy delicado el nervio radial. Lo miras al nervio, eso decimos en traumatología, el nervio radial lo miras y se paraliza. Entonces, cuando ya sabemos que tiene una fractura así y vamos a entrar por vía posterior, al paciente lo que decimos, hay la posibilidad de que se paralice el nervio. Pero eso, para el ¿Puedo explicar la diferencia entre el trauma y ya. Entonces, le explicamos al paciente que puede haber una lesión del nervio radial. Solamente cuando entramos por vía posterior. Porque el nervio radial viene de la parte interna a la parte externa. Viene de interno, va por posterior y se hace lateral después de ir pasar al brazo. Pero cuando entramos por vía anterior, generalmente el nervio no está en la vía anterior. Generalmente no pasa nada. O cuando le ponemos un clavo, entramos por vía superior y no tocamos tampoco. Entonces hay que explicarlo así. Trauma directo es cuando, por ejemplo, tú tienes un golpe directo para te hace una fractura. El indirecto es, por ejemplo, estás corriendo y cae el paciente y pone la mano así y hace una torsión del brazo y está lejos de la lesión, y es un trauma indirecto. O sea, una lesión lejos de donde puede ver trauma original. ¿Ok? Entonces, eso con el nervio radial en la lesión del húmero. El diagnóstico ya hicimos, la sangre ya hicimos, la neurología ya hicimos, vascular y asociado ya hablamos. Entonces, la AP y la lateral siempre hay que pedirlas para que puedan ver todo eso. Y lo que decía yo, que hay una parálisis del nervio radial, hay una incidencia entre 1.8 a 24 según alguna literatura, dependiendo del sitio que uno consulta. Y miren, lo bueno es que la mayoría son neuropraxis, porque realmente es una contusión del nervio, es una alteración bioquímica en los neurotransmisores y se recupera espontáneamente a las 6 hasta las 12 semanas. Ya el otro porcentaje es no se recupera porque ya es una lesión con una sonomesis o una neuromesis y a veces hay que hacer alguna cirugía para recuperar, hay una transferencia del nervio y todo. Pero si el paciente no recupera, hay que hacer una electromiografía a las 12 semanas, que es un estudio donde le ponen a los pacientes unas agujas y le mandan impulsos eléctricos al nervio para ver cómo se ha el recorrido de la transmisión nerviosa y ver el tipo de lesión que tiene el paciente. Pero generalmente los pacientes recuperan a las 12 semanas espontáneamente. ¿Por qué? Porque es un golpe, es como si tuviera un moretón y hay que esperar que el moretón ya aparezca. Le da una medicación y todo. Y si es postquirúrgico, nosotros lo vemos al nervio, hemos levantado el nervio, ponemos la placa y generalmente siempre le sacamos fotos del nervio sobre la placa. ¿Por qué? Porque muchas veces ha pasado de que el nervio se quedó bajo la placa y quedó apretado en la placa. Entonces ya es una sonomesis iatrogénica, ¿no? Porque ya nosotros nos provocamos el problema. Entonces siempre lo vamos a
placa, revisar el trayecto del nervio que esté bien, sacar una foto de evidencia que está encima de la placa para que no haya ningún problema después. Porque el paciente, imagínense, estaba bien y después amanece así, sí puede mover la mano. Y todavía póngale que es derecho y se dedica a hacer algo con la mano, puede hasta volverse loco el paciente, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? ¿Preguntas con el nervio radial? Creo que este examen tiene que estar 25 sobre 25, tenemos que quedar viendo en el punto. ¿Se puede reponer el nervio radial? Pero ¿cómo reponer? Hay cirugías de transferencia nerviosa, ya que son microcirugías donde se toma un nervio, digamos que se toma el injerto del sural o del par craneal 11. ¿Cuáles recuerdan los pares craneales? Sí. ¿Cuál es el 11? Asesor. El accesorio espinal, ¿no? Entonces se toma ese para poner de injerto. Entonces tiene que llegar al nervio con una exploración, se corta todo el neuroma que ha provocado y se pone el injerto del nervio. Y se recupera, no al 100%, pero se recupera. Y se puede hacer alguna transferencia tendinosa en el caso, digamos, que quede algún déficit en la extensión de la muñeca de lado, que se transfiere uno de los flexores, se transfiere a extensor. Entonces una transferencia tendinosa para que la función flexora se vuelva extensora. O sea, cuando el músculo se contrae, en vez de hacer así, lo hace para acá. Entonces lo transferimos. Y a veces en el cubital también se transfiere para que levante el pulgar. Entonces se puede hacer toda esa cirugía, pero no recupera al 100%. Doctor, usted dijo que cuando se le hacía una cirugía para reparar la fractura en el húmero, levantaban por la parte de atrás para poner la placa, a veces lesionaban el radial, pero se recuperaban en 2 semanas. No, el hecho de levantar el nervio, tocarlo, el nervio ya hace un neuropraxis, se paraliza. Y eso se recupera instantáneamente tras 2 semanas. Hasta las 12 semanas. ¿Ok? Por eso hay que seguir. Y generalmente, ¿cómo evaluar que está yendo bien el nervio? Porque la sensibilidad no se pierde. Pero puede ser que no se recupere también. Es que si es una neuropraxis, se va a recuperar. Ya. Pero si es ya una AXO 2 meses, va a recuperar, pero no al 100%. Y si es una neuronesis, ya no va a recuperar casi nada. Porque es una sección completa del nervio, ¿no? ¿Ok? Y las fracturas del tercio distal del húmero, ¿sí? Que ahí también tiene 2 columnas, tiene las articulaciones del húmero que vimos en la anterior clase, ¿no? El húmero se articula con quién? Con la cabeza del radio y con el olecano, ¿no? Con la tróclea del cúbito. ¿Sí? Entonces aquí hay que, ¿recuerdan de este caso clínico? ¿No? Este caso clínico. Entonces tenemos aplicación neurológica. El más afectado es el radial en el húmero distal, porque es la parte donde pasa el nervio y ingresa al antebrazo y se transforma en 2, o sea, se va para arriba y el interoso anterior y se va para abajo el interoso posterior. Entonces por eso el más afectado es el radial. Se afecta al cubital porque se espera que el cubital pasa por la fosa del nitrócleo de craneana, pero no es el cubital, no podemos tener. Perdón, entonces el nervio cubital pasa por la fosita epitropicraniana, ¿no? ¿Se acuerdan que ustedes se tocan aquí está el cubital, ¿no? ¿Alguna vez se le han dado un codazo a la mesa de algo y ya brincado la mano? Ese es el cubital. Yo una vez trabajando en el microcurso me vi ahí, pero se me durmió así, literalmente así, en la mitad. Si ustedes agarran así, se ponen a tocar y juegan ahí unos 20 minutos con su cubital, van a quedar ustedes a sentir ustedes en la mano. Pero bueno, no, Ya, el cubital. Viene desde el centro del cuarto dedo, del quinto dedo, todo esto. ¿Ya? Entonces también se afecta. Y el raro es el mediano, porque el mediano pasa muy adelante. Entonces, en la clavícula, en las fracturas de clavícula, ¿cuál es el nervio que puede estar más afectado? La clavícula. Vamos a aplazarlo. En la clavícula dijimos que puede estar afectado todo el plexo, ¿no? Porque vienen todos los troncos primarios y los troncos secundarios, ¿no? Cualquiera puede estar afectado. ¿En el número proximal qué? El axilar. En la diáfisis del radio, en la diáfisis del radio. Ah, de radio.
La diáfisis del Pero radio. Gil se agarra el No, pero no es que no me escucharon, la diáfisis del radio. Entonces, en la diáfisis del radio vimos la anterior clase, ¿no es? Que es el introso posterior, porque es un nervio motor. En la diáfisis del húmero, el radial. En la parte distal del húmero, el más frecuente, ¿cuál es? El más frecuente es el radial. El más frecuente es el radial, de ahí en segundo lugar el cubital y raramente el medial. Yo les puedo poner la pregunta que saben cuál es el nervio que menos se afecta en una fractura de húmero distal. Medial. Y entonces siempre lean la pregunta, tienen que leer la pregunta y entenderla bien la pregunta porque todo lo que, a veces no tienen ni siquiera que leer nada más que escuchar la clase que grabarla para dar un buen examen. O sea, tienen que sacarse más de 25 exámenes. A ver, ¿quién hace un, vean esa frase, ¿qué diagnóstico tiene? ¿Quién salió? Fractura de cúbito, de la diáfisis, multiformidad cerrada. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Pero a ver, ¿cuál? Porque el radio está fracturado y el cúbito está saliendo en la posición de ¿Qué más? ¿Qué más tiene lo que no es? Pero no está natural. A ver, dígame. En la metástasis del húmero. Ya, sí. A ver, dígame, Nieto. Hable. En la metástasis del Pero húmero. ¿cómo se hace el diagnóstico? ¿Cómo sería tu diagnóstico? Fractura del húmero transverso, cerrado y Con tu compañera dice que tiene una fractura. Aquí, ahora, aquí tienen que perder el miedo de hablar. Porque aquí, en la clase, es un momento donde nos podemos equivocar. Fíjate, yo cuando estaba igual de alumno, me decían, igual en la residencia, mis profesores me decían, aquí es el momento de equivocarse. Cuando yo estaba en la cirugía conmigo, me decían, aquí es el momento en que vos puedes equivocarte, yo te voy a ayudar a que, a ver, cuando estés solo ya no vas, pero vos tenés que resolver solo. Entonces aquí es el momento de que te hablen y dicen, lo hacen mal, lo corregimos, lo hacen bien, está bien. Y entonces no tengan miedo. Entonces, miren, mi compañera dice que tiene una fractura a nivel de la metástasis del húmero dental, brazo transverso. ¿No? Y otra compañera dijo que tiene una fractura del cúbito, en la diáfisis, fragmentado, cerrado. Y alguien habló, antes dijo que estaba luxado el codo, ¿no? Entonces, miren, este paciente tiene efectivamente una fractura en la metáfisis distal del húmero, brazo transverso, que es una fractura. Después, este es el cúbito, ¿lo ven? Se ve, está cortada la imagen aquí, pero aquí está la fractura, porque no continúa el hueso, no hay nada aquí abajo. Tiene una fractura en la diáfisis del cúbito transverso, probablemente puede ser, que se ve aquí. ¿Lo ves? Y en la radiografía antero-posterior, la cabeza del radio está aquí, pero miren en el lateral, está luxada la cabeza del radio. Lo que puede ser que confundió Ángel cúbito con radio, pero estaba viendo que está luxada la cabeza del radio. Cuando hay una fractura en la diáfisis del cúbito, más una luxación de la cabeza del radio, ¿qué se llama esa fractura? ¿Qué se llama? Montesquia, ¿no se acuerdan? ¿Se acuerdan las clases que vimos en la anterior clase? ¿No es Montesquia, no es? Lo van a repasar. Entonces teníamos 3 diagnósticos aquí, ¿no es? Por eso es importante esta placa que yo les pongo aquí, que cuando tengan un paciente con un trauma en el codo, puedan ver toda la extremidad completa. Porque miren aquí, pónganle que el paciente trauma de codo, y la radiografía llega hasta aquí nomás, aquí, o hasta aquí, ponerle que llegue.
y aquí llega hasta aquí. Ah, tiene una fractura de húmero distal, transverso, no sé qué más acá, y no vimos la fractura después del público, o no vimos la luxación de la cabeza del radio. Lo importante es que siempre tomen una AP lateral completa de la clínica, para que puedan ver ustedes todas las clínicas. ¿Ok? Ahora, esta de aquí, miren. Esta de aquí, ¿qué sería el diagnóstico? Estas son dos radiografías de un mismo paciente. El paciente llegó así, le hicimos una radiografía y después cuando vemos el resultado de la radiografía es una fractura multifragmentada, metafisaria, epimetafisaria, que va a la epífisis, a la metáfisis del húmero distal, pero no se puede distinguir nada, ¿no ves? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos una tracción del brazo y tomamos una radiografía con tracción y se ve así. Y el paciente se alivia, ¿no? O sea, le duele al momento de que jalamos, pero le alivia no porque estamos impactando la fractura que está hablando y ya vemos una mejor imagen, que es una fractura, ya la pueden ver mejor aquí, ¿no ves? Que está la epífisis y toda la metáfisis multifragmentada. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas que tengan, jóvenes? ¿Sí? Que no se ponga nadie como es. Eso es imposible. Siempre hay que verificar. ¿Qué le iba a decir? Entonces, la siguiente semana, miércoles, 8:30, vamos a dar el examen. ¿Ya? La misma modalidad del anterior vez. Y les voy a volver a repetir, porque les dije yo, ¿no ven? Por favor, en los cuadraditos del examen lo van a rellenar con azul. Siempre no falta que le ponen una X, le ponen un bien, le ponen no sé qué. Lo van a rellenar con cuadraditos con azul y le van a poner el número de listas como están, desde el 1 hasta el no sé qué número. Y en la parte superior, grande, número de lista, 1. El 2, porque me ponían abajo, número 21, número 20. Uno me puso número 22. Ojo que no es nota, me puso. Yo era la 22, pero no sé. No, un ejemplo. Ojo que no es nota. No me acuerdo quién. ¿Ya? Entonces, yo le paso. Me recuerdo las diapositivas.